Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle un fuerte aplauso al que se lo merece. Un fuerte aplauso a Dios, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él nos permitió un día más de vida. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Entra a nuestras vidas, nuestros corazones. Que Tu gobierno esté en nuestra casa, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Te mereces toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria. Gracias, Señor. Digno eres Tú. Gracias, Señor. Venimos delante de la presencia del Señor para clamar por nuestro país, Venezuela, Señor. Puedes levantar tus manos allí y vamos a tener este tiempo de clamor. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de Ti, Señor, con toda clamor, con toda súplica, con todo ruego, Señor. Venimos delante de Ti, Señor, confiando, Señor, en Tu nombre, Señor, en Tu poder, Señor. Presentamos a Venezuela delante de Ti, Señor. Y Te pedimos, Señor, que seas Tú obrando, Señor. Que seas Tú trayendo, Señor, libertad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por Tu obra, Señor. Gracias por Tu plan, Señor. Gracias, Señor, porque Tú tienes un propósito con Venezuela, Señor. Y hoy volvemos nuestros ojos y nuestra mirada a Ti, Señor. No en un hombre, Señor, no en un gobernador, Señor, sino en Ti, Señor, en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Hoy declaramos una Venezuela libre, una Venezuela apartada para Ti, Señor. Declaramos Tu presencia, Señor, Tu gobierno, Señor. Tú eres el Dios de los tiempos, Señor. El Dios, Señor, que conoce el tiempo de guerra, pero también el tiempo de paz. El Dios, Señor, que está por encima de todas las cosas, Señor. Tú gobiernas este país, Señor. Declaramos la sangre de Cristo sobre Venezuela, sobre la familia, Señor. Declara Tú hoy, declaro la paz y el gobierno de Cristo sobre nuestro país. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria a Ti, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Dios es bueno y fiel, amén. Vamos, mantenga ese aplauso al Rey de Gloria. Porque cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey, amén. ¿Usted lo cree? Acompáñeme con sus palmas. Puedes dar un grito de júbilo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas sucede cuando alabamos al Rey. Vamos a cantarlo. El sordo oye, el ciego ve, cadenas son Tu poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos. Decláralo allí. El sordo oye, el ciego ve, cadenas son rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Alabemos al Rey. ¿Alguien puede dar una alabanza al Rey? Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive. Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey. Que infinito es
su amor para sus hijos, porque su fidelidad por siempre es. Vamos. Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive. Es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey, porque infinito es su amor para sus hijos, porque su fidelidad. Y decimos: vida mía, no te olvides, es justo y soberano. Con todo tu ser al Rey, que en Jesús tenemos vida, en abundancia nos ha dado el Rey. Vida mía, no te olvides, que es justo y soberano. Con todo tu ser al Rey, que en Jesús tenemos vida, en abundancia nos ha dado el Rey. Vida mía, oh, no te olvides de alabar a tu Rey. Alabemos al Rey. ¿Alguien puede declararlo en esta mañana? ¡Vamos! Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Alguien está gozoso en esa mañana que pueda dar voces de júbilo. Alabamos al Rey. No hay nadie como Él. Él es justo y verdadero. Alabemos a nuestro ¡aleluya! ¿Quién puede decir aleluya? Alabamos tu nombre, Señor, por sobre todas las cosas. Sabemos que tú estás aquí, Jesús. Levanta tus manos y dile al Señor: Padre, hoy he venido con un corazón agradecido, rendido a ti, Jesús. Hoy te alabamos por tu amor y tu infinita bondad, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Gracias, Señor. Más grande y digno de alabar. Hoy vengo ante ti para adorar. Hoy doblo mis rodillas ante ti. Más grande y digno de alabar, quien me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú, Jesús. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por
grande y digno de alabar. Hoy vengo ante ti para adorar. Hoy doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda al enemigo derrotar? El gozo de mi vida eres tú, Jesús. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, porque solo tú eres Dios eterno y solo tú transformas. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, porque solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas. Dilo, Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor, porque solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Levanta tus manos ahí y dile al Señor: hemos venido a adorarte y alabarte con todo el corazón, Señor. Recíbelo. Te alabaré. No importa las circunstancias, te adoraré. Solamente a ti, Jesús. Alza tu voz y dile: te alabaré, te alabaré. No importan las circunstancias, te adoraré. Solamente a ti, Señor, solamente a ti, Jesús. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Hacia la gloria, hacia la gloria y hacia la gloria y por siempre. Amén. Alza tu voz y cántalo en esa hora. Y hacia la gloria, solo a ti, Señor, sea toda gloria. Hacia la gloria, por siempre. Amén.
tu voz, dile al Señor, hacia la gloria. Y hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Una vez más, decláralo a Él. Y hacia la gloria, solo a ti, gloria, hacia la gloria, por siempre. Amén. Reinas tú, poderoso Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno, digno eres tú. El Señor Dios poderoso, y digno eres tú, y santo eres tú, y digno, digno, y digno eres tú. Tú eres santo, santo eres, tú eres digno, y tú eres santo, y tú eres digno. Y tú eres santo. Y amén. Puedes declararlo. Amén. Amén. Y amén. Eleva tu voz y dile al Señor. Amén.
Dios está en ese lugar, amén. Le voy a invitar allí que levante sus manos. Se puede poner un poco en pie, por favor, y podamos seguir adorando a Dios. ¿Quién quiere seguir adorando a Dios? Levante su voz allí y dígale: Señor, te amo. Dile: Señor, he visto tu amor y tu bondad, Señor, a cada instante de mi vida. Y he visto cómo tu palabra se ha cumplido en mí, Señor. Cómo tus promesas se cumplen en mí, Señor. Porque eres el Dios de promesas, ese Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dígale al Señor: Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Alza su voz. Y Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Díganlo una vez más. Y Dios de pactos, alza su voz, iglesia, que cumples tú. Él siempre cumple. Él guía tu vida y mi vida es su voluntad. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en su palabra. Por tu gracia soy aquí. Dios de pactos, y Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples su palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Levanta tus manos y empieza a adorarle y dile: estoy aquí en tu lugar santísimo, adorándote, exaltándote. Está hoy aquí, Señor, por tu gracia estoy aquí. Apláudele al único digno de gloria. Apláudele con alabanza, con agradecimiento. Si tienes gozo, ¿qué tal si le regalas un grito de alegría y de júbilo al Rey? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, Señor, tú eres el Dios que cumple tus promesas, Señor. ¡Maravilloso! Recibe la gloria, Señor.
Amén. Bien dijo el salmista que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 lejos de Él. Aleluya. Es que qué maravilloso es estar en la casa de Dios. Hoy nos gozamos de estar en su casa. Señor, te damos gloria, te damos alabanza, Dios eterno. Rendimos nuestras vidas a tus pies. Señor, reconocemos que sin ti nada somos. Y hoy, Señor, este servicio lo hemos muy temprano lo hemos dedicado, Señor, para la alabanza de tu nombre, de tu gloria. Señor, es tu Santo Espíritu el que ha estado ministrando los corazones desde que venían de sus casas, desde que llegaron acá, Señor. Es tu Santo Espíritu el que sigue hoy hablando y ministrando nuestros corazones. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que ministre la palabra, que cale en cada corazón. Amado Dios, gracias por cada uno de tus hijos, cada hogar, cada familia que hoy ha obedecido tu llamado. Y hoy estamos aquí, Señor, por tu gracia, dándote la gloria a ti, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si saluda a algunas personas? Sí, abrace a alguien, dile bienvenido a la casa de Dios. Sean todos muy bienvenidos. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Amén. Y dice la palabra que su resplandor fue como esa luz y rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Gloria a Dios porque el poder de Dios está en su casa. Amén. Bueno, mira, hoy queremos primero darle la bienvenida a todos y dar gracias a Dios por sus vidas, por su fidelidad a Dios. También hay por allí un cumpleañero. Fran, ¿dónde está? Fran, ahí está, ponte de pie, Fran. Juliana, ¿dónde está Juliana? Pase para acá, por favor, pasa para acá, Fran. Venga, que quiero orar por los cumpleañeros y tú eres el conejillo de India. ¿Alguien más cumplió años esta semana? Póngase de pie, por favor, que vamos a orar por ustedes. Ay, Marbelis, qué bueno. Allá arriba también, Dios te bendiga. Póngase de pie, quédese de pie. Si alguien, por favor, que se acerque. ¿Quién más? Aquí está Juliana, sí. Ajá. Pónganse de pie los cumpleañeros para poder orar por ustedes, ¿sí? Ajá. Alguien, por favor, de los líderes que se ponga allí con alguna de ellas. Muchas gracias por ser tan serviciales. Hoy mismo, qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno, Dios es tan bueno. Qué hermoso es pasar un cumpleaños en la casa de Dios, ¿verdad? Esta es la mejor fiesta. Dice el cantante, la mejor fiesta de mi vida. Bueno, vamos a orar y dar gracias. Yo doy gracias a Dios por la vida de Fran y de Juliana. Son servidores también acá en la iglesia. Y una de las cosas que he aprendido es que Dios no nos ama porque le sirvamos. Pero qué hermoso es poder servir al Señor. Vamos a orar, si extienda sus manos para acá y vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres tan bueno, por tu amor infinito, inagotable. Gracias, Señor, porque tú has levantado a Fran con propósito, a él y su familia, al igual que la familia de Juliana. Hoy les bendecimos, Señor, por este año que les permites cumplir. Mis hermanas que están allí en el auditorio de pie, Señor, Marbeli, mi hermana, Dios eterno. Pedimos que este próximo año sea un año tan lleno de tu gloria, tan lleno de tus bendiciones, que ellos mismos queden sorprendidos. Dios, declaramos este día bendición y vida eterna y les deseamos un feliz cumpleaños en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a la cuenta de 3 le decimos feliz cumpleaños. 1, 2 y 3. Feliz cumpleaños. La familia de la fe, eso es lo que somos, amén. Bueno, usted sabe que uno de esos pilares que Dios ha puesto este año en la iglesia
es el pilar de escudriñar la palabra de Dios. Por eso siempre nos tomamos cada domingo un momento para hacer énfasis e hincapié en la importancia que hay de escudriñar la bendita palabra de Dios. Esta semana vamos a estar escudriñando Segunda de Reyes, los capítulos 9 al 14. Le invito, mira, estos libros son una bendición. Libros históricos, pero también proféticos. Y vamos a ir también con la lectura complementaria con el Evangelio de Lucas, los capítulos 8 al 13 de este campamento. El día de hoy, mis amados, uno de los temas doctrinales que más me apasiona poder compartir en la guianza del Espíritu Santo es acerca de la fe. ¿Qué tal si dice conmigo, tengo fe? Anoche una persona me escribió, pastor, el tema de mañana es, ¿tengo fe? Y yo le contesté, sí. Y respondió ella, qué bueno. Yo no sé si era que ella estaba pensando que yo le decía, tenga fe, ¿verdad? Pero digamos que el objetivo este día es que nosotros podamos, como hijos de Dios, crecer en fe. Crecer en fe y en obediencia. Y cuando hablamos de fe, inmediatamente nos trasladamos a tantos pasajes bíblicos. En algún momento el Señor Jesús le dijo a los discípulos, si tuvieran la fe como un granito de mostaza, ustedes le dirían a esas montañas, muévanse, y las montañas se moverían. Y ayer mismo pasábamos un devocional que habla acerca de ese caminar en la fe, de vivir en la fe. ¿Y cuántos están leyendo los devocionales que enviamos? Bueno, el que no, que el Señor le perdone, ¿verdad? Pero mira, a propósito, y ya fuera de broma, ¿no? Los devocionales que se pasan a diario es una manera de que Dios y la iglesia le está diciendo a usted cómo le amamos, cómo Dios le ama, cómo Dios quiere cuidarle, cómo Dios quiere dar ese pan diario para que usted como hijo de Dios se alimente, ¿sí? Y estaba viendo en ese devocional de ayer, revisando un poco, lo pasamos ayer aunque correspondía al día viernes, ¿sí? A veces la persona que está encargado de pasar esos devocionales, no sé qué le pasa, vamos a tener que llamarle la atención porque a veces se atrasa. Entonces, oren por el pastor para que no se siga atrasando, por favor. Bueno, este devocional entonces lleva por nombre Es por fe. Y entonces ahí hay una cantidad de declaraciones que están en la Escritura. Es por fe que el débil puede decir fuerte soy. Es por fe que podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Es por la fe en Jesucristo que tenemos una esperanza de una vida mejor. Es por la fe en Cristo Jesús que somos hijos de Dios y somos salvos. Es por la fe que hemos pasado de muerte a vida. Es por la fe en Dios que el corazón de los padres vuelve a los hijos y el de los hijos a los padres. Es por la fe que recibimos el pan de cada día. Es por la fe que nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros. Es por la fe que vivimos para Dios y Él vive en nosotros. ¿Cuántos tienen la fe puesta en el Señor? Pero también es por la fe, mis amados, que los matrimonios son restaurados. Es por la fe en Dios que recibimos salvación y vida eterna, recibimos dirección diaria. Es por la fe que yo iba a decir que los presos recibimos libertad. Pastor, ¿y usted estaba preso? Sí, yo estuve preso espiritualmente y el Señor me dio libertad, gloria a Dios. Los únicos días que he estado en la cárcel es cuando voy a visitarlos, gracias al Señor. Nos lleva para allá a llevar la palabra. Bueno, pero es por la fe entonces que usted y yo podemos vivir. Una persona sin fe es como un vehículo sin motor. Recuerde que la palabra dice en Hebreos 11, es pues la fe la certeza de ¿qué? Lo que se espera. Es estar seguros de que algo va a ocurrir. Pero también dice que es la convicción de lo que no se ve. Es estar convencidos entonces que lo que no vemos hoy día va a suceder. Y la más grande promesa que tenemos nosotros los hijos de Dios y el mayor milagro es que un día Cristo viene. Amén. Y nos tenemos que mantener, como dice la Escritura, que estaba Moisés viendo como al invisible. ¿Sí? Esto hoy me llevó a meditar un poco en tantos personajes de la Escritura, esta palabra. Pero hablando de esto,
que es tan vital para la iglesia, para cada uno de nosotros que es la iglesia, que es la fe. Encontramos ahí en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 4, un momento donde Jesús habla a los discípulos de esta manera. Dice que Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y esto para nosotros debe ser reflexivo el día de hoy. Y la reflexión que cada uno de nosotros puede hacer el día de hoy es: yo tengo fe. Yo tengo la fe suficiente como para que el milagro ocurra en mi vida. Estaba pensando que hoy Dios ha alineado todo este servicio. Hemos cantado de que cosas poderosas suceden. ¿Para quién? Para los que alaban, para los que adoran. Dice esta canción que cantábamos: el sordo oye, el ciego ve, los cojos andan, dice en la Escritura. Cosas poderosas suceden para los que tienen fe. Pero es importante que también nosotros entendamos que la fe sin obras, dice la Escritura que es, pero esas obras tienen que ser obras de justicia, obras puestas a los pies del Señor. Nuestro andar, nuestro caminar tiene que ser en obediencia. Amén. Porque si no hay obediencia, entonces nos encontramos allá en la Escritura, lo que pasa y lo que pasaba con los desobedientes. Pero vamos a leer esta porción ahí en San Marcos, capítulo 4. ¿Qué tal si dice conmigo: tengo fe? Y dígale a la persona que está a su lado, dígale: tenga fe. Tenga fe, mi amado. Dice aquí en San Marcos 14, 35 al 41, pero encontré esta imagen y allí se está presentando ya una posible tormenta, ¿sí? Pero vemos que todavía el mar está tranquilo, ¿verdad? Y así comienzan muchas veces las situaciones que nosotros enfrentamos. Sí, recuerda que la semana pasada hablamos y recibimos de parte de Dios que la prueba viene de Dios. ¿Sí recuerda eso? Y es en el momento de la prueba donde entonces el enemigo aprovecha que estamos vulnerables para venir y traer tentación. Y es allí entonces en la tentación donde nosotros necesitamos obedecer a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios estamos saliendo victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Y es en esos momentos donde viene la mayor turbulencia y el mayor, se tambalea el barco. Un día recuerdo que estaba por allá en otro país, andaba en un asunto de trabajo, andaba solo y había alquilado un vehículo y yo andaba con el GPS, pero ese GPS me llevó por un lugar muy solitario y yo sabía que no andaba por la vía principal, pero de repente todo se oscureció y yo empecé a ver unos rayos, sin mentir, como esto que estoy viendo acá, con mucha oscuridad. La lluvia que venía sobre el parabrisas del carro era como que se estuviesen enviándola con una presión que yo tuve miedo en ese momento. Y recuerdo que me tuve que detener y orarle a Dios, porque me embargó un temor. Decía: Señor, yo estoy solo aquí, mi familia allá en Mérida, no permitas que me pase nada. Eso me llevó a pensar que cuando yo era un niño de 4 años, eso lo recuerdo claramente. En la casa donde vivíamos, era una casita allí en la Kennedy, por ahí cerca, hermano León, donde ustedes viven. La casita era con un techo de zinc y cuando llovía en la noche, ay Señor, eso yo me moría del miedo. Yo era muy gallina y era tanto el miedo que yo lloraba y llegaba ahí en la habitación de mi papá y de mi mamá: ay, tengo miedo. Y a veces me recibían con un abrazo y a veces con un correazo, a ver si dejaba de estar de gallina. Pero eso fue lo que pasó en ese momento. Jesús estaba con los discípulos, con la multitud. Y mira lo que dice la Escritura. Dice: anochecía y Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Y dejando la multitud, ¿qué dice? Salieron en la barca y varias barcas los siguieron. Ahí encontramos algunas cositas rápidamente, mira, importantes. Jesús dio una instrucción y le dijo a aquellos discípulos: vamos al otro lado del lago. Y cuando pienso en esta instrucción de Jesús, vamos al otro lado del lago, pienso inmediatamente que hay un lado donde nosotros hemos estado acostumbrados a vivir, donde todo es comodidad, donde nada cuesta, donde todo es fácil,
donde muchas veces estamos tan confiados que las cosas van a suceder porque yo hago que sucedan. Entonces es el lado de la incredulidad, es el lado de la duda, es el lado de la incertidumbre. Y Jesús nos dice este día, vamos al otro lado, al lado donde yo te enseño a vivir por fe, al lado donde yo soy tu Dios, al lado donde yo soy tu Salvador, al lado donde vas a ser probado, pero yo te voy a dar la victoria, al lado donde ya no vas a estar viviendo allá en la naturaleza humana y en las obras de la carne, sino que te voy a traer a vivir ahora guiado por el Espíritu. Y es un lado donde a veces cuesta. A veces cuesta decir, sí, yo quiero ir a ese lado, Señor. Pero es lo que pasó con Moisés. Moisés ya estaba grande, ya era un hombre, y él decidió dejar la comodidad del palacio por ir al otro lado, al lado de Dios, al lado de cumplir el propósito de Dios, al lado de vivir para Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen un propósito que Dios tiene para sus vidas? Hay que pasar al otro lado. Hay que decirle al Señor Jesús, guíame, yo quiero ir al otro lado. ¿Sabe? Dice también que varias barcas lo siguieron. Jesús da la instrucción, Él dice, vamos al otro lado, y la decisión la tiene usted. Usted y yo somos esas barcas que hoy estamos siguiendo a Jesús. Pero hay muchos más que necesitan seguir a Jesús. Sigue diciendo, a medio camino se desató una terrible tempestad. El viento azotaba la barca con furia y las olas amenazaban con anegarla completamente. Y yo pensaba, eso es lo que a veces nos pasa a nosotros a medio camino. En nuestra vida, en nuestro diario vivir, se desatan tempestades. Empieza a crecer un problema, no es muy grande, es pequeñito y a veces no crece más, pero sin embargo es un problema. Pero de repente salimos de esa prueba y hay victoria, y de repente viene una más grande. Hoy vamos a ver un ejemplo de eso. Dice entonces, Jesús dormía en la popa con la cabeza en una almohada. Y yo dije, qué bueno, ¿verdad? Que Jesús tenía una almohada en ese momento. Jesús, el hombre, Jesús, el hijo del carpintero y de María. Jesús ahora había tenido un día difícil y estaba cansado y estaba descansando. Y note usted que dice la Escritura que lo despertaron los discípulos y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y esta es una de nuestras reacciones, que todavía en algún momento cuando estamos pasando por una situación difícil le decimos al Señor, Señor, ¿es que ya no te importa mi sufrimiento? ¿Es que no te importa lo que estoy pasando? Señor, ¿es que no me vas a ayudar, Señor? A veces entonces reaccionamos más en la carnalidad que en el espíritu. Y Dios este día nos está llevando a un punto, y es a poder nosotros entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Note usted que la Escritura dice allá en Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay. Y dice entonces, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo que estamos acá, debemos estar en este lugar porque creemos que Dios vive y reina. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es el único fiel y verdadero Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree? Por eso estamos aquí. Estamos creyendo que Él está, que Él vive y reina. Y sabe, cuando estamos en ese punto, cantábamos también hoy, yo estoy tan contento con el equipo de alabanza que Dios nos regaló. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por ese ministerio hermoso? Gloria a Dios. Gloria a Dios, de verdad. Sin ponernos de acuerdo, mira, el Señor alineó todo y toda la alabanza fue en dirección a la fe y la palabra es en dirección a la fe. Pero cantábamos, Dios de pacto, que cumple sus promesas. Y pensaba, mira, la promesa entonces, entre la promesa y el cumplimiento hay un espacio. Y ese espacio es la fe. Usted y yo ya hemos recibido la promesa. Y no solamente una. Bueno, ¿cuál es la promesa más grande que usted ha recibido? La salvación y la vida eterna, ¿verdad que sí? Pero hay 3.600 y pico más de promesas que hemos recibido. Pero ahora mismo que estamos esperando entre la promesa de la venida de Cristo Jesús, estamos en este tiempo de espera. Esa es la fe, ese tiempo de confiar, ese tiempo de espera, ese tiempo de no decaer, ese tiempo de no ceder ante
los ataques del enemigo, ese tiempo de estar firmes. Recuerde que lo hemos dicho estos días con tanta insistencia. Primera de Corintios 10, verso 12. El que cree que está firme, dígale a la persona que está a su lado, dile eso, dile hola. Dile no te duermas. Ya a esta hora algunos están ahí haciéndome cambio ahí de seña. No, en esta iglesia no pasa eso. Bueno, entonces, es necesario acercarnos a Dios creyendo que Él es Dios. El Dios de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? El Dios sobrenatural, el Dios poderoso, el Dios que hace que las cosas sucedan. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario acercarse con esa fe. Diga conmigo, tengo fe. Yo tengo la fe en el Señor. Mira, dice entonces la Escritura que los discípulos le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó, reprendió a los vientos y dijo a las olas, silencio, cálmense. Los vientos cesaron y todo quedó ¿cómo? En calma. Porque después de la tormenta que viene, viene la calma. Todo quedó en calma. Pero Jesús se levantó. Y es necesario que nosotros entendamos que la fe tiene que ver también con dar pasos. Jesús se levantó y Jesús se levantó y declaró la palabra. Usted y yo en el tiempo de prueba necesitamos levantarnos. Necesitamos entender que el Señor no nos ha dejado solos, que Él no nos ha soltado. En el tiempo de prueba necesitamos soltar la palabra, declarar la palabra, el cumplimiento de la palabra. Dice entonces, Jesús se levantó y le dijo a las olas y a la tempestad que se calmara y todo quedó en calma. Y Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y es lo que el Señor hoy quiere que usted y yo podamos llevarnos como una reflexión. Es necesario crecer en fe. Pero sabe, crecer en fe, dice que ellos estaban asustados y se decían, ¿quién será este que aún los vientos y las aguas no lo obedecen? Andaban con Jesús y todavía se preguntaban, ¿quién será este? Sin obediencia no vamos a poder ver lo que estamos esperando. Esto me llevó a pensar un poco entonces en esta segunda parte de este mensaje, la necesidad que hay de obedecer para crecer en fe y para que las cosas ocurran. Diga conmigo, obedeciendo en fe. Hemos leído Primera de Reyes. A partir del capítulo 11, entonces comenzamos a ver ya cómo Salomón empezó a declinar. Ya entró en mayoría de años y en desobediencia, que fue lo peor que pudo haber hecho. Recordemos quién era Salomón. Salomón, conocido como el hombre más sabio, que lo que él pidió fue sabiduría y no pidió reinos, ni poder, ni riquezas, y Dios le dio sabiduría y reinos y poder y riqueza. Pero Salomón venía de la promesa que Dios le hizo a David, su padre. Salomón tuvo la bendición y la oportunidad de construir el templo. Salomón tuvo la bendición y la oportunidad de escribir libros inspirados en el Espíritu Santo, que hoy nosotros los leemos como la palabra de Dios. Como los Proverbios, escribió más de 3,000 proverbios, como Eclesiastés y otros libros más, canciones. Pero Salomón se olvidó de la obediencia. Dios le dijo a Salomón, Salomón, no puedes juntarte con las hijas de los moabitas ni con las hijas de estos reinos que son idólatras, que adoran a otros dioses. Y eso fue lo que Salomón hizo. Salomón entonces tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Yo pienso en eso y digo, ¿cómo haría ese pobre hombre? ¿Dónde están los esposos de la iglesia? Levanten la mano los esposos. Qué bueno que hoy nos toca una sola, ¿verdad? Bueno, Salomón entonces llegó a un punto terrible de desobediencia a Dios, de idolatría,
Y es allí entonces donde dice la Escritura que Salomón llegó a los días de su muerte, y es cuando se divide el reino del norte, Israel, con el reino del sur, que es Judá. Y es entonces en ese reino del norte que esos reyes que venían de esa descendencia de Jeroboam, aquel hombre que Dios también llamó, aún siendo que no era de la familia de Salomón y de esa realeza, sino que a Dios le provocó decirle: tú también tienes la oportunidad, porque Dios nos da oportunidad a todos. Y le dijo: pero tienes que obedecer, y si tú obedeces, la misma promesa que le hizo a David también será para ti. ¿Y sabe qué hizo Jeroboam? Todo lo contrario. Empezó a levantar altares, enseñó al pueblo de Dios a adorar ídolos, y entonces vino maldiciones sobre ese pueblo. Pero del otro lado, gracias al Señor, estaba el reino del sur, el reino de Judá, donde sí hubo reyes que obedecieron al Señor, y Dios dijo que entonces obedecieron como lo hizo David. Y en el caso de estos reyes que desobedecieron a Dios, los del reino del norte, Dios dijo que no habían hecho como David, que David le había honrado en todo, escuche bien esto, excepto con el problema que tuvo con Urías el Eteo. Así lo dice la palabra. Y yo digo: Señor, cuán grande eres tú, Señor. ¿Cuál fue el problemita que tuvo David con Urías? Fue un problemita grande, ¿sabe? Codició a la mujer de Urías. No solamente la codició, sino que la mandó a traer, la tomó como su mujer, adulteró entonces, y no solamente llevó a cabo ese pecado, sino que en su mente entenebrecida, entonces maquinó para que Urías el Eteo fuera al frente de batalla, y terminó muriendo. Sin embargo, Dios dice en su palabra que aquellos del reino del norte, los descendientes de Jeroboam, no eran como David, que le honró en todo excepto en ese momento. Y es que, ¿sabe qué cosa hay que a Dios le desagrada? La idolatría. ¿Sabe qué cosa hay que a Dios le desagrada? Que un hombre, una mujer, un hogar, una familia vaya entonces en búsqueda de otros dioses y le dé la espalda a Él. Por eso lo que está allá en Éxodo 20, ¿sí recuerda? Éxodo 25 dice que entonces la maldición de esos que le dan la espalda a Dios por ir en búsqueda de otros dioses le seguirá hasta la tercera y cuarta generación. Pero los que hemos vuelto nuestro rostro a Dios y le amamos a Él y le seguimos, nos seguirá la bendición hasta 1000 generaciones. Gloria a Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí? Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a su santo nombre. Ahora mira, producto de todo esto, ya se nos está yendo el tiempo, producto de todo esto, entonces ya en ese reino del norte los reyes lo que estaban haciendo era hacer pecar al pueblo, enseñarles a pecar contra Dios, y ya los pocos sacerdotes que habían eran sacerdotes corruptos. Es entonces cuando Dios levanta profetas, y es allí donde el día de hoy en nuestro mensaje entra la historia de un gran hombre de Dios, un profeta de Dios llamado Elías, uno de los primeros profetas que en esos 300 años entonces pudo guiar al pueblo de Dios a obedecer a Dios y a ir en contra de la idolatría. Y miren lo que dice la Escritura, Libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Elías, el profeta de Tisbé de Galaad, le dijo al rey Acab. Mira, Elías ahora está hablando con este rey Acab, que dice la Escritura que fue de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel, de los peores malvados, de los peores tiranos, de los peores que llevó al pueblo a sufrir maldición. Y de paso, diga conmigo, de paso, la mujer que tenía era una, diría el jefe, el pastor Jimmy, era una bicha. ¿Sí recuerda Juan que un día lo dijo? Juan Silva, ¿sí lo recuerda? Gracias por... Esta mujer entonces, en vez de ayudar a su marido, lo que hizo fue que lo terminó de echar a perder. Bueno, eso trajo una maldición que Dios le habló a través del profeta Acab y le dijo todo lo que venía para los días de su muerte. Bueno, antes de eso,
Elías viene y habla con el rey, con la máxima autoridad. Pero ¿de qué manera le habló Elías? Elías le dijo al rey: tan cierto como que el Señor Dios de Israel vive, el Dios al cual adoro y sirvo, te digo. Pero mira esto, esta declaración que está haciendo Elías es la declaración que usted y yo necesitamos tener. Mira, es una declaración que da a entender que Elías tenía una certeza de la existencia de que Dios es el Dios que vive y reina, y tenía una convicción en quién era el Dios en el cual él había creído. Y usted y yo necesitamos tener esa certeza y esa convicción que al Dios al cual adoramos y al Dios al cual servimos es el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Mira, necesitamos ser ese tipo de hombres, y las mujeres necesitan ser ese tipo de mujeres que tienen esa convicción, esa certeza que nos habla la palabra de tantas mujeres que fueron unas mujeres tan llenas de Dios y tan bendecidas que ayudaron a la obra de Dios para ir adelante. Ahora mira, le suelta el bombazo Elías a Acab y le dice: te digo que no habrá rocío ni lluvia durante varios años en Israel hasta que yo lo diga. Y sabe, cuando veo eso, veo un hombre decidido, un hombre de Dios, un hombre guiado por Dios, que no titubeó delante aún del rey. Y Dios quiere que usted y yo seamos en este tiempo un Elías, amén, que no titubeemos delante de nadie para decir cuál es el Dios que nos salvó, cuál es el Dios que está transformando nuestras vidas, cuál es el Dios de la palabra, cuál es el Dios verdadero. Sabe, que no haya ni un ápice de duda en nuestras vidas, que podamos tener esa certeza, esa convicción. Eso es fe. Ahora, note usted esta declaración, que no iba a haber lluvia hasta que Él lo dijera. Claro, hasta que Dios lo dijera, ¿verdad? Pero inmediatamente Dios le dice a Elías: a correr se ha dicho. Escóndete. Mira lo que dice. El Señor le dijo a Elías: ve hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al oriente de donde desemboca el río Jordán. Dios da una instrucción, da una orden. Elías decide obedecer. Dios le dice: beberás agua del arroyo y comerás lo que los cuervos te lleven. Eso me hizo pensar en nuestra Mérida. Imagínese usted que Dios le dice ahí en el secreto: vaya allá al río Santa Rosa, pero te tengo una noticia, se secó, no hay truchas, hay un arroyo. Vaya allá, que le voy a mandar a los cuervos para que lo alimenten. Vaya y confíe. ¿Qué haría usted? Está bien, pues, Señor. ¿Verdad? Como a veces decir: está bien, pues. El Señor nos dice: mira, anda y cómprale una hamburguesa a ese que está ahí, nos queda $1.50. Y uno: está bien, sí, después que hago por el pasaje. Sí. Con Elías está pasando una situación allí bien interesante. Dios le está diciendo a Elías: obedece, ve, escóndate, que yo me encargo de ti. Elías lo hizo. Dice entonces la Escritura: porque yo les he ordenado que te den de comer a los cuervos. ¿Sabe? Esto me hace pensar en algo muy importante, que Dios, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, Él va a utilizar lo que Él quiera para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Para cumplir sus promesas, para cumplir lo que Él nos ha prometido. Entonces dice: Elías hizo lo que el Señor le había dicho y acampó junto al arroyo. Los cuervos le traían pan y comida cada mañana y cada tarde, y bebía del arroyo. Mira, es muy importante hacer lo que el Señor nos ha dicho. Dile a la persona que está a su lado, dile: así dice el Señor. Mis amados, la palabra de Dios está llena de todo lo que Dios ha hablado para nosotros, y usted y yo necesitamos crecer en fe, necesitamos ser obedientes y caminar con una obediencia en fe. Elías hizo lo que el Señor le había dicho y fue y acampó junto al arroyo, y los cuervos entonces le llevaban la comida cada día. Bueno, el río se secó.
el arroyo se secó y ahora Dios vuelve a hablarle a Elías. Elías, vete para Sarepta, un pueblecito allá donde había una viuda. Y él le dijo, y esa viuda te va a alimentar. Ahí llegó Elías, sí señor, yo soy muy obediente. Llegó a la casa de la viuda y entonces le dijo, mira, tal vez me bendiga. Tal vez le dijo, vengo de parte de Dios. Pero lo que sí estoy seguro que le dijo es, dame un vaso de agua. Y la mujer, sí, cómo no, fue a buscar el vaso de agua. Ya va, detente un momentico, pero tráeme un pan. ¿Usted ha llegado a alguna casa y ha pedido un vaso de agua y que le traigan un pan de una vez? No, ¿verdad? Tal vez si uno lo hace, tal vez lo que le pueden dar es un tortazo en vez de un pan, ¿verdad? Por abusadorcito es que decimos. Elías estaba obedeciendo y aquí hay una enseñanza grande. Aquella mujer, dice la Escritura, que le dijo, vive mi Señor, que lo que te voy a decir es cierto. Lo que me queda apenas es un puñado de harina y un poquito de aceite. Y estaba a punto de hacer un pan para hornearlo y comerlo con mi hijo y dejarnos morir de hambre. Elías le dijo, así dice el Señor, obedece y en tu casa nunca hará falta la harina y el aceite. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Diga conmigo, así dice el Señor. Y lo que el Señor dice, ¿nosotros qué hacemos? Obedecemos. Y yo pensaba en esto. A veces nos queda tal vez el último dólar. Y el Señor nos dice, tienes que darlo, tienes que hacer una obra con eso. Y nosotros decimos, ¿y si lo doy y después no tengo para el pasaje? Estos días nos pasó algo muy de esas visitas de Dios a nuestro hogar. Estábamos allá en Bogotá, en la iglesia del pastor Lucho. Él les mandó muchos saludos a todos. Él, cuando habla de la iglesia Gran Campaña de Fe, habla como su iglesia, como una iglesia hermana que nos ama tanto. Y la iglesia también les mandan saludos. ¿Qué tal si le damos un saludo ahí? Vamos allá, levante sus manos y saludamos a la iglesia Puente Largo, Filadelfia, allá en Bogotá. Dios les bendiga. Y bueno, sucede que él está en el primer culto, el culto de las 9. Ellos hacen 2 cultos el domingo. Y estaba predicando y al final, cuando termina, dice, bueno, quería decirles que aquí está el pastor Goyo con su esposa, sus hijos. Han estado un tiempo aquí acompañándonos estos domingos que están acá en la iglesia. Y bueno, alabamos a Dios por la iglesia, Gran Campaña de Fe allá en Mérida. Y habló que hacemos 5 servicios y bueno, y pare de contar. Dice, bueno, antes de irse, por favor, salude al pastor Goyo y a su familia y dele una ofrenda. Y yo, ay Señor, ¿qué está diciendo este hombre? Y bueno, teníamos que salir y esperar a Darío y a Gracie, que estaban sirviendo ese día ahí en el culto. Y en esa espera se acercaron muchas personas. Bueno, no muchas para que no vaya a sentir envidia, varias personas. Y empezaron a darnos una ofrenda. Yo, ay Señor, qué pena, de verdad. Pero entendí que era Dios. Así es Dios, respondiendo a nuestra necesidad. Pero sabe, a veces hay que soltar con obediencia. O no a veces, siempre hay que ser obediente. Y cuando somos obedientes, el Señor bendice. Sí, así es que mira, es necesario creer la palabra de Dios y creerla completa. Y Dios va a usar cualquier circunstancia para bendecir nuestra vida. Bueno, mira, tenemos que terminar. Pero la historia es tan hermosa como para que usted por favor la siga leyendo en casa. Vuélvalo a leer. Pero rápidamente. Elías entonces, después de esta bendición, le toca enfrentar un problemón grande. Porque ahora el niño, el hijo de esa viuda que le había alimentado por meses, muere. Y aquella mujer le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has traído esto a mi casa? ¿Qué hice? ¿Cuál fue el pecado que cometí para que Dios me castigue de esa manera? Dios le da entonces a Elías el entendimiento para que pida al niño, lo lleve a la habitación y ore sobre él. 3 veces oró sobre el niño y Dios le devolvió la vida a aquel niño por la fe de Elías, que le dijo a Dios, Dios, por favor, no permitas que esto pase.
Porque esta mujer ha abierto las puertas de su casa para bendecirme. Bueno, entonces Elías le entrega ahora el niño vivo a aquella mujer. Y la mujer dijo: ahora sí estoy convencida de que tú eres un profeta de Dios. Mira, de aquella prueba que ya había sido superada, la prueba de la provisión del alimento, ahora entró en una prueba más difícil, más grande, la muerte de un hijo. Y Dios lo hizo con un solo propósito, y es que aquella mujer supiera que Dios estaba con Elías y que estaba con ella, y que Dios había traído a ese hombre a esa casa para ser de bendición. Mira, a veces Dios permite que ocurran cosas para que usted y yo podamos crecer en fe y en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira, rápidamente, Elías, ahora Dios le dice: tienes que regresar y hablar otra vez con Acab. Y es cuando entonces Acab está con Abdías, un servidor fiel de Dios y también servidor del rey. Y Acab le dice: vámonos cada uno por un lado para ir y buscar agua, porque había una hambruna y no había agua, había sequía. Vamos a buscar agua para darle de tomar a las bestias, a los animales, a los caballos, para que no mueran. Y en eso se encuentra Abdías con Elías. Y Elías, cuando se acerca a Abdías, le dice: ¿eres tú, mi señor Elías? Sí, soy yo. ¡Ay! El rey te anda buscando, y en todos los reinos donde ha ido ha dicho que juren si no ha estado Elías allí, porque te anda buscando para matarte. Y Elías le dijo: quiero hablar con el rey. No, ¿cómo es posible que tú me digas eso? Si yo hoy busco al rey, regreso y el Espíritu Santo te ha llevado a otro lado, seguramente el rey me va a matar. Y Abdías entonces sacó sus credenciales y dijo: yo he servido a Dios. Yo entonces, cuando Jezabel quiso matar a 100 profetas, yo los escondí, 50 en una habitación y 50 en otra. Y una vez más Elías le dijo: tengo que hablar con el rey. Fue y buscó al rey. Ahora está al frente del rey. Y Elías le dijo: va a llover. Y ahí comienza otra parte de la historia hermosa. Ahí estaba Elías con su asistente, con su ayudante, y Elías le mandó que fuese allá y viese hacia el mar si venía lluvia. Y el asistente dijo: no, lo que se ve es un sol, pero aquí no va a llover, Elías, olvídate de ese cuento. 7 veces le dijo que hiciera lo mismo, que fuera a ver. Y la octava vez vino y le dijo: veo una pequeña nube como el tamaño de la palma de un hombre. Corran que viene lluvia, fue lo que dijo Elías. Le dijo a Acab, que estaba comiendo: móntate en tu carro porque viene lluvia. Ahora Elías, en obediencia a Dios, recuerde, el propósito tuyo en la tierra tiene que ver con la fe y la obediencia a Dios para traer bendición para Mérida, para Venezuela. ¿Cuántos dicen amén? Elías estaba cumpliendo el propósito. ¿Cuál era el propósito de Elías? Que el pueblo dejara de adorar a los Baales, que el pueblo de Dios entendiera quién era el verdadero Dios. Por eso entonces Elías le dijo a Acab: vamos, busca a los profetas que tú tienes, 400 profetas de Baal y 450 de la reina Sera. Y ahí es cuando Elías le propuso: vamos a hacer 2 altares. Y en el altar de Elías, entonces Elías hizo una zanja de varios metros, y donde entraron 4 cántaros de agua. Mandó a rociar y a bañar de agua la leña, el animal, y allá los de Baal estaba sequito todo. Y dice la palabra que aquellos hombres brincaban y gritaban, y Elías lo que estaba haciendo era riéndose. Y les dijo: ¿y qué será lo que está haciendo su Dios? ¿Será que salió a pasear? ¿Será que está ocupado atendiendo a alguien? ¿Será que se quedó dormido? Y es entonces cuando le corresponde el turno a Elías. Y Elías le dijo: bueno, Dios, yo estoy aquí porque quiero cumplir tu propósito. Y tu propósito es que esta gente sepa que tú eres el único Dios. Así es que te pido que mande fuego sobre este altar. Y en ese momento el Señor mandó fuego y quemó el altar, quemó el animal, consumió las piedras. Y dice la Escritura en una de las versiones que hasta lamió aquella zanja y no quedó una sola gota de agua. Elías, el pueblo entendió quién era el verdadero Dios, y el pueblo entonces ayudó a Elías a llevar a los profetas. Y dice la palabra que ese día Elías degolló a esos 400 profetas de Baal. Y es allí donde quería llegar ya para terminar. Nosotros, al igual que Elías, no somos superhéroes.
somos personas de carne y hueso. Ahora el Elías que había tenido esa victoria, escucha que la Jezabel había mandado a matarle y sale huyendo. Y es cuando está huyendo entonces que tiene muchos encuentros divinos. El ángel fue y le dio pan y agua 2 veces, lo hizo que se despertara. Después sale 40 días de camino hasta llegar al monte Horeb. Es allá donde Dios una vez más lo encuentra y le dice: ¿qué haces aquí? Y es cuando Dios se le aparece como un silbo apacible. Enseñanza, por favor. Dios actúa como Él quiere. Dios aparece como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Él pudo haberse mostrado como ese viento que tumbó árboles y que partió piedras, o pudo haberse mostrado como ese fuego o como ese terremoto. Pero ¿cómo se mostró? Como un silbido apacible. Recuerdo que un día estábamos orando acá en la iglesia. Eso hace como unos 8 años ya. Teníamos un matutino a las 5 de la mañana donde veníamos, creo que todos los días a orar aquí, un grupito de personas. Y un día entonces un muchacho me dice: pastor, habíamos terminado de orar, me voy de la iglesia. Yo le decía: ¿para qué país te vas? Porque en ese tiempo todo el mundo se estaba yendo. ¿O para qué ciudad? No, me voy para otra iglesia porque ahí sí hay power. Usted no sabe cómo eso me dolió en mi corazón. Yo estaba comenzando a llevar adelante las riendas de la iglesia. Y cuando le digo que me dolió en mi corazón es porque yo dije: Señor, y es que aquí no hay power, es que aquí no hay poder, es que aquí. Y sabe, mucha gente confunde el poder con escándalos, con gritos, con tumbaderas. Pero sabe, ahora mismo en este silbido apacible que hay aquí de la presencia del Espíritu Santo, para todo aquel que cree, cosas están sucediendo, milagros están ocurriendo. Solamente cree y verás la gloria de Dios, dice el Señor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mis amados, es el tiempo de que nuestra fe se avive, de que nuestra vida cambie. Es el tiempo que aprendamos a vivir por fe. Es el tiempo que el Señor, cuando nos encuentre a un hijo de Dios que tiene fe, y que no nos pase lo que pasó con los discípulos, que Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Es que acaso no tienen fe? ¿Sabes? Es el tiempo de creer y afirmarnos en la fe. Por eso me encanta tanto Hebreos 10. Y comienza ahí en Hebreos 10 diciendo: ¿y hasta cuándo vamos a seguir con esos rudimentos primarios de la fe y de creer en la resurrección, de la imposición de manos? ¿Y por qué no crecemos? Dice la palabra. Y ese crecimiento, ¿hacia dónde va? Es que creer en la resurrección de los muertos y creer en la imposición de manos es que no, y en la llenura del Espíritu Santo es que no es necesario. Claro que sí es necesario, pero Dios está esperando que la iglesia vaya a otro nivel, ese nivel de fe donde entendemos que hay un propósito, así como Dios lo tuvo con Jesucristo, así como Dios lo tuvo con Elías. Hay un propósito con cada uno de nosotros, y ese propósito tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro hogar, con nuestra familia, pero también tiene que ver con muchas vidas más. Ese es el nivel donde Dios nos quiere llevar. Por eso Él dice que aquella tierra donde es regada con abundancia de agua y lo que crecen son abrojos y espinas, no se compara en la tierra donde entonces hay cosecha, y usted y yo somos parte de esa cosecha. Pero sabe, al final de ese capítulo 10:39 dice la Escritura que nosotros no somos de los que retroceden para perdición de su alma, sino de los que avanzan por la fe en Cristo Jesús para salvación de su vida. Sabe, una de las cosas que Dios me ministraba estos días, y lo he conversado con mi esposa: ¿qué pasó con Salomón? Eso es un tema de discusión teológica, ¿sabe? Si Salomón se salvó o no se salvó. Solamente Dios lo sabe, porque solamente Dios es el que conoce hasta el último momento ese hombre o esa mujer y esa oportunidad de Dios. Pero lo que vemos en la Escritura es que el hombre hizo las cosas mal al final. Y yo pensaba: Señor, no permitas que ni uno solo de tu iglesia se aparte y se pierda. Le oro al Señor eso este día: Señor, no permitas que ni uno solo de nosotros se aparte,
Sabe, lamentablemente hay personas que han estado en la iglesia y en iglesias escuchando la palabra verdadera que es la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y hoy día han dado la espalda a Dios. Eso está pasando en este tiempo para ir en búsqueda de idolatrías, de santerías, de palerías, de toda esa cantidad de maldiciones que ni siquiera tienen que ver con esta cultura nuestra de América. Y sabe, uno de mis anhelos y mis deseos es que un día usted y yo podamos ver el cumplimiento de la promesa. No de la promesa de que Cristo venía, iba a nacer en un pesebre y a morir y a resucitar. Ya eso nosotros lo conocemos y ya lo hemos visto, ¿verdad que sí? Sino de la promesa cuando Él viene en las nubes y se va a escuchar la trompeta y se va a ver ese rayo que sale del oriente al occidente. Mira, la Escritura dice, y ahí sí voy a terminar porque ya se nos van a venir los hermanos del servicio de la 1 y van a hacer una huelga, porque ustedes le están quitando el tiempo. La Escritura dice que por la fe, entonces Abel le dio esa ofrenda que agradó a Dios, al contrario que la ofrenda de Caín, que era una ofrenda sin fe. Que por la fe Enoc fue levantado sin conocer muerte. Que por la fe Noé entonces obedeció la palabra de Dios para darle una nueva oportunidad a la humanidad. Que por la fe Abraham entonces dejó la parentela, dejó su tierra para ir entonces a buscar por la fe en las promesas de Dios esa heredad que él iba a darle a Abraham. Que por esa misma fe en Dios, Abraham y su esposa, ya siendo unos ancianos de edad avanzada, personas de edad avanzada, creyeron en la promesa del nacimiento de Isaac. Que por la fe en Dios, Abraham entonces recibió la instrucción de Dios de sacrificar a su hijo cuando ya era un adolescente. Y Abraham fue creyendo que Dios iba a traer la provisión. ¿Cuántos saben que Dios es el Dios Jehová Jireh, que provee lo que necesitamos? Ahí estaba el cordero entonces en el zarzal, dispuesto por Dios. Que por la fe, dice la Escritura entonces, que José entonces pudo caminar en ese tiempo de fe para la salvación del pueblo de Israel. Que por la fe Rahab la ramera, ¿se acuerda? Entonces obedeció a Dios y guardó de aquellos espías y recibió la bendición del cumplimiento de lo que había sido prometido, que ella y sus familiares no iban a morir. Que por la fe, dice la Escritura, sigue hablando, tendríamos que detenernos, dice ahí el apóstol en esa carta a los hebreos, para hablar de Barak, de Sansón, para hablar de tantos hombres, de Gedeón, que hicieron tantas cosas por Dios. Pero dice también para hablar de aquellas mujeres que vieron la resurrección de sus hijos, para hablar de aquellos profetas que fueron matados y aserrados por la mitad, y de aquellos apóstoles que fueron apedreados. Y dice, aunque ellos no vieron cumplimiento, pero sabe usted y yo, hoy por la pura gracia de Dios ya vimos el cumplimiento de la promesa. Aleluya. Ya vimos que Él nació, vimos que Él vino, que Él nació, que Él murió en aquella cruz, que Él resucitó. ¿Cuántos creen eso? ¿Y qué nos falta ver ahora? Que viene otra vez, que viene en las nubes, montado en ese caballo blanco, poderoso y santo. Viene a buscar su iglesia. Aleluya. Ahora, mi amado, termino diciéndole esto. Esa es la mayor promesa que debemos anhelar. Las otras promesas, poco a poco, la vamos a ir viendo cumplirse, amén, en este transcurrir. Pero la más grande, que el Señor nos encuentre avivados, encendidos en su Santo Espíritu, llenos de la fe en Él y en obediencia. Y diga conmigo, un día le veremos cara a cara, estaremos con Él por siempre y para siempre. Denle un aplauso al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Sí, Señor, lo creemos, Dios. Lo creemos, Señor. Voy a pedirle que se ponga de pie y vamos a orar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Toda la gloria es de Dios. Vamos a orar. Una oración de fe, ¿sí? Amigo que estás acá, que Dios te ha traído, que el Señor Dios Todopoderoso ha puesto en tu corazón el deseo de venir este día a su casa.
quiero decirte que Dios tiene propósitos contigo. Y lo único que debes hacer es muéstrate hoy delante de Él. Muéstrale tu corazón. Ábrele tu corazón a Él. Entrégale tu vida a Él. Dile a Él cuánto le necesitas. ¿Sabe? Lo único que Dios está esperando es que ese hombre, esa mujer que Él creó, ahora confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador. Crea que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Crea que Jesucristo vino a salvarnos. Es lo único que Dios está esperando. Y entonces, si usted hoy tiene ese encuentro, esa entrega, entonces su vida a partir de hoy será una vida guiada por Dios, llena del Santo Espíritu de Dios. Y en los momentos difíciles, en las pruebas, Dios le va a llevar de su mano. Amén. Así que vamos a orar ahí donde está, por favor. Voy a pedirle, si usted quiere, inclinar su rostro y cerrar sus ojos y hacer esta oración con voz audible, no solamente ahí en pensamiento, sino abra su boca y declare esta palabra. Dígale al Señor, dígale conmigo, por favor, y con toda la iglesia: amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios eterno, hoy clamo a ti que sobre mi vida venga tu reino. Quiero, anhelo, deseo con todo mi corazón que seas el Rey de mi vida, mi Señor, mi Salvador, mi Padre. Por eso hoy te entrego mi vida y mi corazón. Te pido, Señor, que me perdones. Dios eterno, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Dile: creo con todo mi corazón que Jesucristo es tu Hijo amado, que Él vino a esta tierra para salvarme. Y declaro con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Lo creo con toda certeza y con toda convicción en mi vida. Amado Dios, muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre.